para el día de hoy. Entonces vamos a trabajar regresión lineal. Vamos a consultar primero cómo aborda el tema la Universidad de Pensilvania. Ahí ya les compartí el link. Entonces está todo el curso de regresión lineal. Solamente vamos a mirar unos ítems y luego vamos a consultar el libro y a encontrar las ecuaciones correspondientes para realizar la regresión lineal. Bueno, entonces, como nos dicen acá en la página de la Universidad de Pensilvania, hay que diferenciar primero entre lo que es un modelo determinístico y un modelo probabilístico. Eso lo venimos diciendo desde el principio de semestre, que están esos dos grandes fenómenos. Entonces veamos la siguiente página. Cuando hablamos de una situación plenamente determinística, es como esta. Muchos fenómenos que ustedes han expresado de forma determinística. Entonces, por ejemplo, la relación entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit. ¿Ok? Si se traza la asociación entre ellas, pues se va a encontrar una recta perfecta, porque hay una relación clara, determinística, entre esas dos escalas de temperatura, que es esta. Los grados Fahrenheit equivalen a 1.8 veces los grados Celsius más 32, o lo mismo 9 quintos. Luego, si tenemos una temperatura en Bogotá, en este momento, digamos, de 20 grados Celsius, ¿a cuántos Fahrenheit equivaldrían? Entonces, si vamos y buscamos 20, entonces hacemos 9 quintos por 20 más 32, y eso nos da, si lo miramos en la gráfica, nos dará como cercano a los 70, ¿no? ¿Quién lo resolvió? 68, creo. 78. 68. Listo. 68. 68. Ok. Listo. Y eso es, si ahora la temperatura en el transcurso del día llegara a subir a 30 grados en Bogotá, lo cual pues casi nunca ha ocurrido, muy excepcionalmente, pues ya llegaríamos a una temperatura de 30 Celsius, pues más de 80 en Fahrenheit, pero hay una relación exacta entre ambas. Luego ese es un modelo determinístico, no es probabilístico. Ok, y habrán muchísimos otros, ¿no? Cosas que ustedes han hecho en física, por ejemplo, determinar la ley de Hooke, de y igual a alfa más beta por X. La ley de Ohm, ¿cierto? Son modelos determinísticos. La ley de Boyle, ¿ok? La circunferencia, ¿cierto? Que está relacionada con ¿qué? Con pi por el diámetro, son modelos determinísticos. Ya un modelo probabilístico ya sería como este. Observen, ya si no se puede representar exactamente por una recta, sino que tenemos una dispersión alrededor de ella, tratamos de buscar la recta, la mejor recta que represente esos puntos, donde cada punto es un dato. Y pueden presentarse datos que para el mismo valor en X, como en este caso, corresponde a un valor distinto de Y. Por ejemplo, en este caso nos dan la mortalidad en cáncer de piel, listo, que va a ser nuestra variable, la variable que representemos acá en el eje X, va a ser la variable que explicativa, y la variable respuesta es la que colocamos en el eje Y, listo. Variable explicativa, variable respuesta. También podríamos decir variable dependiente, independiente, variable dependiente, la Y. Pero lo más común ya en regresión es explicativa y respuesta. O también se puede hablar de variable regresora. Ok, entonces los puntos no nos da una línea perfecta, sino que la línea que trazamos es como la tendencia, es como una línea que sea representativa del fenómeno que se está analizando ahí. ¿Ok? Ya en una situación de esas sí tenemos un modelo probabilístico. Bien, entonces vamos a utilizar
algunos de estos términos, como les decía, la variable X, entonces se puede llamar la variable predictiva, variable explicativa o variable independiente. Entonces recuerden, se utilizan algunos de esos términos. Variable independiente es la forma típica, como lo han visto ustedes en sus ciencias, en física o en la misma matemática. Bien, ahora también hablamos de el predictor o variable predictiva o variable explicativa. Y la otra variable y, que en matemáticas simplemente le hemos dicho la variable dependiente, pues también será la respuesta o la variable ¿qué? Outcome, la variable resultado. ¿Listo? O en algunos casos también se dice la variable regresora y regresiva, pero bueno, vamos a utilizar más bien en estos términos. Bien, ya está clara la diferencia. Entonces, otras situaciones donde el modelo será determinístico, perdón, probabilístico. Entonces, ahora, por ejemplo, la estatura versus el peso. Bien, entonces poder pronosticar cuál es la estatura como variable ¿qué? Como variable de respuesta de acuerdo al peso de un individuo, de una persona. ¿Ok? Entonces no será una variable que no es un modelo determinístico porque ante un mismo peso habrán varias estaturas diferentes. ¿Ok? Otra, por ejemplo, el alcohol consumido y el contenido de alcohol en la sangre. Hay personas que tienen un metabolismo impresionante y se pueden tomar 5 cervezas y van y le hacen el examen de sangre y no le aparece mayor cantidad de alcohol. Otras personas con una sola cerveza ya se le disparó el contenido de alcohol en la sangre. Entonces también es una situación que depende de muchos otros factores, el metabolismo que tenga la persona, etcétera. Luego también será una situación probabilística, ¿ok? Bien, la cantidad de qué? La cantidad de gasolina consumida por recorrido, o bueno, más bien la cantidad de gasolina consumida y la velocidad. La velocidad, entonces algunas personas pueden ir a 80 kilómetros por hora y rápidamente consumen la gasolina y otros vehículos a la misma, manteniendo una misma esa misma velocidad promedio pueden consumir menos o pueden consumir más. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ahora nos dicen, ¿cuál es la línea del mejor ajuste? Cuando hablamos del ajuste es precisamente buscar esa línea de regresión. Acá está la situación entonces de la estatura. Bueno, ahora nos la plantean es al contrario. De acuerdo a la estatura, ¿cuál podría ser el peso de un individuo? Entonces nos plantean esto. Hay un dataset, ¿sí? Un dataset con las estaturas y los pesos de 10 estudiantes. Vamos a ver si acá lo podemos ver. Acá no lo bajó. Veamos el dataset. Abrir archivo. Abrámoslo en el bloc de notas. Y ahí está. Observen el dataset. Bueno, ¿cómo no lo bajó? Bueno, veamos que salió como un poquito extraño la descarga, ¿no? Bueno, nos dice HTWT. Debe ser así. Y nos toca organizarlo un poquito. A veces es común en los datasets. Al abrirlo en un programa o en otro, por ejemplo, si lo abrimos en R, de pronto no hubiera habido necesidad de hacer este ajuste. Bueno, entonces nos dan la estatura. ¿En qué creen que esté esta estatura? ¿Y en qué creen que estén las unidades de peso? Centímetros y kilogramos. Listo, centímetros. Es un individuo que mide 63 centímetros. Uy, debe ser. ¿Será que es para niños chiquitos? Pero dice que ya es un ¿Pulgadas? estudiante, ¿cierto? ¿Cómo? ¿En pulgadas? ¿En pies o en pulgadas? En pulgadas, perdón. En pulgadas.
Listo, veamos, si fuera 63 pulgadas, ¿equivale a cuánto? Entonces sería 63, una pulgada equivale a cuánto? A 2.54 centímetros. Y eso nos da 160 centímetros, correcto. Entonces estos son pulgadas. Ok. Listo, y el peso, 127, ¿qué creen que sea? ¿Libras? Libras, ¿cierto? Porque si fuera 127 kilogramos, uy, serían tipos bastante obesos, ¿cierto? Entonces decimos, por ejemplo, 127 libras. Si lo dividimos entre 2.2, pues nos daría un peso de 57.7 kilogramos fuerza de peso. Es correcto. Entonces acá tenemos la estatura en pulgadas, el peso en libras. Ok. Y acá tenemos la gráfica. Listo, entonces, ¿qué pasa? Observemos. Bueno, por acá hay una simulación. Bueno, acá también nos muestran los datos. Observen ahí, entonces, por ejemplo, esta persona. Esta persona nos dice, no nos ilustra acá. Bueno, nos va a tocar abrirlo. Acá lo tengo abierto desde Edge. Abrámoslo acá en Google Chrome, a ver si acá sí nos lo muestra bien. Ah, qué extraño. Bueno, antes sí nos indicaba claramente este punto cuál era, pero ahora no nos está dejando mirar. ¿Alguno de ustedes lo tiene abierto y puede mirar el punto a qué corresponde? Una lástima, porque de pronto por el cambio de software o algo. Bueno, pero este sería 70 y algo. Veamos el dato. Entonces hay dos estudiantes. Sí, observen ahí 71. Vean, hay un estudiante que tiene una estatura de 71 pulgadas y su peso es 156 libras. Y otro estudiante con la misma estatura y el peso es superior. Si se dan cuenta, entonces esos son estos dos puntos. Ok. Lástima que acá no nos lo permite mirar. Sí. Como cambiaron ahí un tanto el aplicativo, pero antes sí se podía observar. Ok. Y así sucesivamente. Acá hay otros dos estudiantes que tienen una estatura inferior a 70. Deben ser ¿cuáles? Deben ser estos dos. Observen, 69 con un peso de 157 y 69 también con un peso de 162. Ok. Y entonces cuando nos dicen la línea roja es ya buscar una asociación entre el peso, entre la variable explicativa que es la estatura, cómo nos explica el peso. ¿Ok? Entonces observen que se encontró esta recta, esa es la recta de regresión y vamos a desarrollar el método para hallar esa recta de regresión. ¿Ok? Entonces veámoslo en Excel, que es como lo vamos a trabajar la próxima sesión del jueves. Vamos a hacer esos desarrollos en Excel. Pero bueno, por ahora solamente vamos a mirar qué tan bueno es el modelo. ¿Ok? Qué tan bueno es el modelo, si nos está pronosticando bien que el peso de acuerdo a la estatura de esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los datos tal como están, copiémoslo acá. Entonces ahí tenemos la estatura y el peso correspondiente. Ahora nos dicen,
son los datos reales, ¿ok? Ahora nos dicen, se encontró esta línea de regresión, que el peso se relaciona con la estatura de acuerdo a esta ecuación. Entonces eso es lo que vamos a llamar el peso ajustado o el peso W pronosticado. El peso pronosticado, entonces, ¿cuál es? Entonces nos dice, el peso pronosticado, de acuerdo a la fórmula, es menos 265, menos 266.5 más 6.1 multiplicado por su estatura. Observen, entonces esta persona realmente, en la vida real, tiene un peso de 127. El modelo le pronosticaría un peso de 117,8. ¿Listo? Arrastrémoslo para todos los demás. Y ahí tenemos. Bueno, obviamente como acá se me creó con estos valores vacíos, voy a eliminarlo. Sí, está claro hasta acá. Entonces tenemos los datos reales. Los datos reales son estos. Y tenemos un modelo que es lo que nos permite la regresión. Entonces ahí hallamos el W pronosticado, o lo que también llamaremos el W hat. Hat porque se coloca con un simbolito encima, como un sombrerito encima. Y podemos determinar el error, de cuánto es el error. ¿Listo? ¿Cómo es el error? Entonces será el valor ¿qué? El valor real menos el valor que pronostica el modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta primera persona que pesa 127 y el modelo le pronostica un peso de 117, hay un error de 9.2. ¿Listo? Que en este caso, bueno, depende cómo escribamos el error. Permítanme a ver, el error realmente se escribiría como que el error, sí, es el dato, el valor real menos el valor pronosticado. Entonces, en este caso, su peso tiene 9.2 libras por encima del peso pronosticado. ¿Cómo interpretamos en este caso el negativo? A ver, ¿quién me dice? Que pues en vez de estar por debajo del real, está por encima del real. Listo, es decir, el peso pronosticado por el modelo, ¿cierto? Está por encima del valor real, o que el peso real está por debajo del peso pronosticado. Muy bien. ¿Y qué pasa? Si hacemos la sumatoria de todos los errores, ¿qué pasará ahí? ¿Qué creen que pase? Si ¿Debería dar hacemos... cero? Muy bien, vamos a ver. Uy, no nos dio cero, está lejos de cero, ¿cierto? A ver, entonces quiere decir que ese modelo está muy malo, ¿cierto? Porque la sumatoria de todos los errores debe dar cero. Entonces, efectivamente, ese es un modelo que no es el óptimo. Entonces, luego, mediante optimizar, se encuentra la mejor línea. Y ahora nos van a decir, bueno, acá proponen otro modelo, véanlo. Ahora probémoslo con el modelo más exacto. Ese era el modelo pronosticado, pero alguien supuso ese. Ahora escribamos este. Menos 266.5. Ah, bueno, este era el primero, este debe ser el otro. Espérate a ver cuál dice acá que fue el que ya encontraron mediante un modelo más preciso. Ah, creo que es este. Y ahí está. Ah, bueno, acá están haciendo precisamente lo que les quería ilustrar. Véanlo. Entonces ahora encuentran este otro modelo.
menos 331.2, el pronosticado, cambiémoslo, menos 331.2 más 7.1, 7.1 por H. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Dio gigante. Ah, sí, eso da 1161. Bueno, ahí está para otro valor. A ver, y sub i 127. A ver si nos muestran por acá el modelo más preciso. A ver, ¿será que sí es este? Menos 266. Menos 266.53 más 6 ¿qué? 1376 veces la altura. A ver si ese sí es el modelo optimizado. Entonces la cuestión es llegar a la optimización. Espérate a ver qué pasó acá. Listo. Este sí debe ser el modelo optimizado. Es decir, podríamos tener cualquier cantidad de modelos. Si se dan cuenta, ahora la sumatoria es así, es prácticamente 0. Menos 0.0568. Ok. Entonces ahí viene la cuestión. Bueno, ¿y cómo poder encontrar esa línea de regresión que nos permita generar ese modelito? Entonces para eso hay vamos a deducir estas expresiones que nos hablan acá. Bueno, entonces la mejor línea de ajuste va a ser de esta forma, b sub 0 más b1 por xy. Bueno, ahora vamos a ir ahora sí al libro. Acá estamos mirando el libro de Walpole. Entonces en el libro de Walpole, pues entonces nos mencionan de los parámetros, es decir, ahora una línea, esta línea, una línea de regresión perfecta, que ya no es b sub 0, sino beta sub 0 más beta 1x, ¿ok? Y entonces ante una situación como esas, por ejemplo la estatura versus el peso, esta es lo que se llama la verdadera línea de regresión de cómo de cómo se relacionan más bien el peso de una persona, puede ser de un varón, porque será diferente si es un varón a si es una mujer, ¿cierto? La relación ha de cambiar. Ya sería muy complicado tratar de encontrar un modelo que incluyera a varones y a mujeres. ¿Ok? Entonces es beta sub 0 más beta 1 por x. Esa es la verdadera línea de regresión. Pero ¿qué pasa? Esa verdadera línea de regresión, entonces es el modelo de la naturaleza, ¿sí? Y decimos que esa, como su nombre les acabo de indicar, el beta sub 0 pues será como siempre, como toda línea, será el corte acá con el eje Y y el beta 1 será nuestra pendiente, es decir, cómo varía Y, cómo varía ¿qué? La variable explicativa por cada unidad de incremento de la variable explicativa, cómo varía la variable explicada o la variable respuesta con respecto a la variable x o variable explicativa. Como toda pendiente, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, pero entonces les decía, esa verdadera línea de regresión solo la conoce Dios. Hace parte de la naturaleza, ¿ok? Entonces lo que nosotros, los ingenieros, los científicos, o en definitiva el hombre, bueno, también la mujer,
lo que podemos tratar de encontrar es un modelo que se aproxime mucho a esa verdadera línea de regresión ante un fenómeno como el que estamos mirando ahí, cómo varía el peso de acuerdo a la estatura de un individuo. ¿Ok? Bien. Entonces veamos la siguiente ecuación. Entonces, cuando ubicamos diferentes puntos, vamos a tener esto que son los errores. ¿Listo? Pero en la verdadera línea de regresión, como acabamos de mirar, el valor esperado, es decir, si hacemos el promedio de todos los errores, ese valor esperado debe ser 0. ¿Ok? Bien. Pero entonces, como les digo, si esa es la verdadera línea de regresión, que solo la conoce Dios, nosotros los ingenieros y los científicos, o toda aquella persona que quiera hacer una línea de regresión, por ejemplo, los economistas trabajan muchísimo en ello, entonces lo que tratamos de encontrar es la línea, el mejor ajuste, como lo vimos en el ejercicio. Vimos diferentes líneas de ajuste hasta que vimos una que se ajusta muy bien. Y al hacer la suma, pues es muy cercana a 0. Entonces nuestra línea de ajuste es el y-hat, esa es la línea de regresión ajustada, o sea, nuestro modelo aproximado de la verdadera línea de regresión, que es el modelo hipotético o el modelo propio del diseño en la naturaleza. ¿Ok? Bien, entonces la representamos como y-hat, que es el y del modelo, el y ajustado, y lo que vamos a buscar no es ese beta, sino un b sub 0 más b1x. ¿Ok? Entonces el y-hat es el valor pronosticado por ese modelo que podamos encontrar. ¿Sí es claro? Entonces, bueno, habrán muchos problemas como estos, donde le dicen medidas de la reducción en el oxígeno, ¿sí? Medidas de reducción en la demanda de oxígeno de acuerdo a la cantidad de sólidos que se presenten. Bueno, habrán cualquier cantidad de situaciones. Bien, entonces veamos. De acuerdo a los datos que nosotros podamos tomar, entonces siempre lo que vamos a poder calcular es esto, una línea de ajuste, un pronóstico, un y-hat. Pero sabemos que siempre hay una verdadera línea de regresión y es lo que es como el modelo teórico, modelo hipotético, modelo ideal al cual vamos a llegar. Entonces por eso estos se llaman los parámetros, el beta sub 0 y el beta 1, porque recordemos que cuando hablamos de parámetros son los datos de toda la población. La población es como es la verdadera línea de regresión. Y nosotros tomamos datos, o sea que estamos tomando es una pequeña muestra de los infinitos datos que podrían existir ante un fenómeno dado. Entonces lo que podemos calcular son una estimación de esos parámetros, es lo que vamos a representar con nuestras Bs, B sub 0 y B1. ¿Ok? Listo, y entonces, ¿qué pasa? Observen acá, entonces la verdadera línea de regresión, entonces se va a comportar de acuerdo a una campana de Gauss, a una distribución normal, ¿ok? Donde el punto central pues será la media poblacional. Bien, es decir, ahí está incluido ese modelo. Ok. Bueno, muy bien, ¿cómo encontramos nuestro modelo? Para encontrar nuestro modelo, entonces veamos esta gráfica. Nuevamente, tenemos acá la verdadera línea de regresión, el modelo teórico hipotético, que solo lo conoce Dios, o es propio de la naturaleza, y un valor particular, un dato que tengamos, x sub i y, entonces va a tener un error epsilon con respecto a la verdadera línea de regresión, y un error e sub i con la línea que nosotros podamos encontrar de acuerdo a nuestros datos limitados, a nuestra capacidad limitada, porque no podríamos tener infinitos datos.
para hallar esta verdadera línea de regresión. Entonces, ¿qué vemos? Ese error E sub I es ¿qué? Es cuánto se diferencia el dato real, como lo vimos acá. El error, ¿cuánto se diferencia? Observen la formulita, el dato real del dato pronosticado. ¿Ok? Bien, listo. Entonces lo que vamos a trabajar es esto. El error I, dato real menos el dato pronosticado por nuestro modelo. Y lo que vamos a tratar de encontrar es esa línea de regresión. Pero sabemos que el Y pronosticado es un beta sub 0 más beta 1x. Entonces vamos a proceder a buscar ese modelo, cómo hallar el beta sub 0 y el beta 1. ¿Listo? Entonces me voy a pasar a Edge, que es de Microsoft. Y con eso ahí tengo el OneNote. Y es mucho mejor tenerlo así para que ustedes también lo hagan cuando vayan a trabajar el OneNote. Puedes abrirlo desde Edge. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestro modelito. ¿De qué manera? Entonces escribamos modelo de regresión. Bien, entonces en definitiva lo que tenemos que hacer es que es dado nuestro modelito, entonces ya sabemos que la ecuacióncita de nuestro modelo ajustado será igual a ¿qué? A un B sub 0 más un B1, que son los estimadores. ¿Listo? Son o más bien estimados de los verdaderos parámetros beta sub 0 y beta 1. Bien. Por X. Y sabemos que el error Y, porque observen que el error es propio de cada dato. Entonces el error para el primer estudiante fue de tanto, el error para el segundo, ¿cómo se diferencia? Lo que le pronostica el modelo con respecto a su peso real. Luego el error para algún estudiante Y o para algún dato Y será que la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado por el modelo, que es ese Y sub I hat, de acuerdo a esta ecuación. ¿Ok? Obviamente para I igual a 1, 2, etcétera, hasta los n datos que tengamos en nuestra muestra. ¿Listo? No digo en la población, que si tuviéramos la población, pues tendríamos la verdadera línea de regresión y no sería necesario hacer esto, buscar una estimación. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a aplicar el famoso método de los mínimos cuadrados para hallar esas ecuaciones. Listo, ¿qué nos dice el método de los mínimos cuadrados? Entonces que definimos para eso la suma de los cuadrados de los errores. Definimos esa función. ¿Listo? Suma de cuadrados de los errores. ¿Ok? Eso quiere decir que la suma de los cuadrados de los errores será ¿qué? Será la sumatoria desde el primer dato hasta el enésimo dato de el cuadrado de cada error. ¿Listo? Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, para no estar escribiendo siempre y desde 1 hasta n, pues ya damos por hecho que todas las sumatorias que haga de aquí en adelante, que van a ser muchas, van a estar desde el primer dato hasta el último dato. ¿Ok? Como el error E sub I se define como
la diferencia entre el dato real menos el dato pronosticado, o sea, el y sub i hat, pues hacemos eso. Y sub i menos y sub i hat al cuadrado. ¿Ok? Y al mismo tiempo, decimos que el y pronosticado, ese es el que contienen mi modelo matemático es esta recta. Entonces lo resto menos el y sub i hat, que en este caso será el b sub 0, que será el mismo para todo el modelo, que es el b sub 0, es donde la recta va a cortar el eje y. ¿Listo? Como estamos restando, pues me quedará menos la pendiente por el correspondiente x sub i, y todo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, hasta ahí estamos expresando la ecuación. Ahora sí, empezamos. Entonces decimos, ¿cómo calculamos cómo optimizamos? La idea es optimizar. ¿Optimizar qué? Optimizar que este error sea el mínimo posible, a medida que tengamos diferentes errores, que sean los mínimos posibles, ¿ok? Y específicamente la suma de los cuadrados de los errores. Luego, para minimizar, a ver qué me dicen. Ya todos vieron su cálculo diferencial y la mayoría vieron también su cálculo multivariado. Luego, ¿qué hacemos para optimizar esos errores? A ver, ¿quién me dice? Benjamín, ¿qué haría usted para optimizar? No, ingeniero, no, profe, no sé. Bueno, entonces, ¿quién nos dice? Derivando para encontrar puntos críticos y eso. Derivando, muy bien, entonces derivamos, ¿cierto? Derivamos, igualamos a 0, todo lo de optimización, ¿ok? Optimización, que en este caso es para minimizar. Entonces empezamos a derivar. Entonces decimos derivando, pero ¿qué vamos a derivar? Nuestra función objetivo, que es la suma de cuadrados de los errores. Entonces empezamos, derivamos la suma de los cuadrados de los errores con respecto, y ahí viene la cuestión, bueno, pero ¿con respecto a qué? ¿Cuáles son las variables? Observen, una vez nosotros obtengamos nuestro modelo matemático, es decir, hallemos el b sub 0 y el b1, pues ya sabemos que esos son constantes, ¿cierto? Este va a ser donde corta el eje y esta es la pendiente, ¿sí? Pero como estamos buscando estos estimados estimados de los parámetros, este b sub 0 y b1, esos valores, entonces acá, en la ecuación que queremos optimizar, esas van a ser nuestras variables. B sub 0 y B1 son las variables porque estamos buscando ese modelo, ¿ok? Entonces empezamos derivando con respecto a B sub 0. ¿Bien? Entonces derivamos con respecto a B sub 0, aplicamos ¿qué? Bueno, la regla de la cadena. Bajamos este 2. ¿Y cómo nos va a quedar? 2 veces la sumatoria de ¿qué? A ver, ¿quién me dice? Bajo el 2 y me va a quedar 2 veces todo esto. Y sub i menos b sub 0 menos b1 x sub i elevado a la ¿qué? A la 1 por la derivada interna. Muy bien, elevado a la 1 por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Como estamos derivando 1. con respecto a b sub 0, menos 1. A menos 1, sí. Listo. Y lo igualo a 0. ¿Ok? Bien. Al derivar a 0, entonces, al igualar a 0, entonces, ¿qué podría hacer? Puedo eliminar ese menos, multiplico por el menos 2 y lo elimino, ¿cierto?
Y ya puedo comenzar a separar. Entonces digo, la sumatoria de las y sub is, pues es sumatoria de y sub is. Menos sumatoria de b sub 0. Menos sumatoria de b1xy, pero b1 como ya pasará a ser una constante dentro de la sumatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que el subíndice i nos dice que está variando dentro de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Acá como decimos b1, pues ese no tiene subíndice. Lo mismo acá tampoco tiene subíndice. Luego lo que está variando dentro de la sumatoria es la x sub i. ¿Ok? Bien. Listo, entonces decimos sumatoria y sub i, pues ahí no hay nada que hacer, lo dejamos así. Pero esta sumatoria, ¿cuál será? Si decimos sume desde 1 hasta n algo constante, por ejemplo, si a ustedes le dicen sume desde 1 hasta 3 el número 5, ¿qué me dicen? ¿A cuánto equivale? 5. A 5, ¿seguro? 3 por 5, ¿no? Ah, muy bien, 3 por 5, porque usted dice, cuando la i vale 1, ¿qué tiene? Tiene 5 y va sumando. Cuando la i vale 2, ¿qué vuelve a sumar? Otro 5. Cuando la i vale 3, ¿qué vuelve a sumar? Otro 5, o sea que en definitiva le queda este 3, 3 veces 5, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea que ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la sumatoria de las y sub is. Luego, ¿cuál es la sumatoria de b sub 0? De acuerdo a lo que les acabo de explicar acá. N por B0. N veces b sub 0, muy bien. Menos b1, ese sí, como salió, pero quedó dentro la x sub i, pues es así, decíamos b1 por la sumatoria de x sub i igual a 0. Ok. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Bueno, muy bien. Entonces, borremos esto. Y paralelamente vamos a ir haciendo la otra derivada. Bien, paralelamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Sacamos la derivada ¿de quién? De la suma de los cuadrados de los errores, pero ahora con respecto a b sub 1. Listo, cuéntenme cómo me va a quedar esa derivada. La primera parte idéntico a la otra, ¿no? 2 veces la sumatoria ¿de quién? De todo esto. A la 1, pero ahora ¿cuál es nuestra derivada interna? A ver, no los escucho. Sara, ¿qué me dices? ¿Cuál es la derivada interna? Sería X. Muy bien, menos x sub i, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí es claro? Porque estamos derivando es con respecto a b1. Y lo mismo, como estamos optimizando, igualamos a 0. Ok, ahí que podríamos eliminar. No podemos eliminar la x sub i, lo que podríamos eliminar es el ¿qué? El negativo con el 2. Y también lo comenzamos a desarrollar. Decimos sumatoria. La primera sumatoria, ¿cómo me queda? Sumatoria de y, pero pilas que la x sub i está multiplicando. Luego escribámoslo en orden. Sumatoria de xy por y, ¿ok? La siguiente, ¿cómo me queda? Menos el b sub 0, como ese sí está con otra sumatoria, lo puedo sacar. ¿Y cómo me queda?
b sub 0 de la sumatoria de x y, porque acá estoy aplicando la distributiva, ¿no? Bien, y luego menos, ¿menos qué? Menos b sub 1 por la sumatoria de, a ver, ¿qué me dice Gabriela Rincón? ¿Cómo me quedaría este último? ¿No sería x y al cuadrado? Perfecto. Menos b1 por la sumatoria de x y por x y, pues x sub y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer en este caso? Observen, entonces debemos resolver estas dos ecuaciones. ¿Cómo que plantearíamos para poderlas resolver? ¿Qué creen ustedes? Pues una pregunta. Pues Sí, porque en el primer caso, pues que derivamos respecto a, B, a B0, tú no sacas el B0 de la sumatoria, pero acá que estamos derivando respecto a B1, sí lo sacaste. a ver, a ver, a ver. El b sub 0 en esta, porque es sumatoria de b sub 0 x y, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí saco el b sub 0 porque es constante dentro de No, la estoy sumatoria. hablando y B sub 1, si estamos derivando respecto a eso. Sí, claro, porque la derivada, ¿cuál es? Al derivar b sub 1 me va a quedar menos 1 e x sub y, que es lo que tengo acá. Sí, míralo. Sí. Sí, entonces solamente queda menos x sub y, mientras que en el caso anterior, como estaba derivando con respecto a b sub 0, pues la derivada interna solamente es menos 1. ¿Ok? Ok, sí, señor. Bien. Ok, entonces ahora sí viene el asunto. Bueno, ¿y cómo resuelvo ese sistema para despejar el b sub 0 y el b1? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podríamos plantear? A ver, sugerencias. Simón, ¿qué haría usted? ¿O qué nos sugiere que hagamos? Simón, ¿sí se encuentra? Bueno, como que no se encuentra Simón. A ver qué pasó. Simón, bueno, como que... Bueno, entonces, ¿qué nos dice Daniel Felipe? Bueno, ¿quién sugiere? ¿Qué podríamos No, hacer profe, para la verdad, resolver? no sé. Cuéntame. La verdad, no sé qué hacer. Ahí. Bueno, entonces, para poder resolver ese sistema de ecuaciones, bueno, podríamos, ¿qué? Despejar de acá el b sub 0 y reemplazar en la segunda, ¿cierto? Digamos que esta es nuestra ecuación 1 y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces hagamos eso. Si despejamos de acá b sub 0, ¿qué pasa? Hagámoslo acá al frente. Luego b sub 0 será igual a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? B sub 0 será ¿qué? Entonces empezaríamos a ¿qué? Bueno, para que no nos quede todo negativo, digamos que este es el Pasar que solo pasa al el otro lado. NB sub 0 al otro lado y pasar la N Eso. a dividir después. Eso, muy bien. Entonces nos va a quedar la sumatoria de y menos b sub 1 por la sumatoria de las x sub i's y todo dividido entre ¿qué? En N. Muy bien, todo esto dividido entre n. Pero, sí, porque como la pasamos al otro lado, la pasaríamos positiva, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Listo. Y ahora sí, esta la sustituimos en esta. Sustituir en la ecuación 2. Entonces vamos a escribir la ecuación 2, reemplazando este b sub 0. Lo escribimos más bonito, a ver si no se me borra.
este b sub 0. Listo, entonces escribámosla. Decimos, entonces es acá, ecuación 2 con el b sub 0 de la ecuación 1. ¿Ok? Entonces decimos, la ecuación 2 nos dicen sumatoria de x y y menos sb sub 0, pero todo sb sub 0, ¿qué es? Es lo que tenemos acá. ¿Ok? Es decir, es esta sumatoria de las y sub is menos b1 por la sumatoria de las x sub is dividido entre n. Ese es el b sub 0. Y seguimos escribiendo nuestra ecuación 2. Luego todo eso multiplicado por la sumatoria de las x menos b sub 1 que multiplica a la sumatoria de las x sub is al cuadrado igual a 0. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos hacer ahora? Ahora, pues obviamente el objetivo es despejar esta b sub 1. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué más entonces hacemos para despejar esa b sub 1? Bueno, sería desarrollar este factor acá. Hagámosla. Entonces, digamos, sumatoria de la x sub y sub i. Listo. Pero permítanme a ver un momento. ¿Qué más podríamos, cómo más podemos reorganizar de la mejor manera posible? Bueno. Entonces vamos multiplicando esto, ¿no? Entonces decimos menos, observen el primero que va a quedar. El primero nos va a quedar sumatoria de la y por la sumatoria de las x sub is. Entonces eso, para que no se cause confusión, lo escribimos entre paréntesis. Y ya van a mirar por qué evitar que se cause confusión. Sumatoria de las x sub is por la sumatoria de las y sub is, todo sobre n. Sí, cuénteme. Espérate que alguien se le abrió el micrófono y hay como mucho ruido. Cierren su micrófono. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Bueno. Listo. El siguiente, ¿cómo queda? Luego, menos por menos, más. ¿Más qué? Más b sub 1. Y observen acá, es sumatoria de xy, otra vez por la sumatoria de xy. Entonces, como es el mismo, lo escribimos así. Sumatoria de las x sub is al cuadrado. Pilas que no es... No podemos decir x por x, sumatoria de las x sub is al cuadrado. Es diferente a este término de acá. ¿Ok? Todo también sobre n. ¿Sí? ¿Sí es claro hasta ahí? Bien. Y luego seguimos. Menos el b1. Ese sí es la sumatoria de las x sub is al cuadrado. Profe, pero Ahora, igualmente la sumatoria tiene una propiedad de que se puede meter las dos variables en una sola sumatoria. las dos en una sola sumatoria. O Sí, sea, claro. quedaría sumatoria de x y por y. ¿Seguro? O sea, usted está diciendo que la sumatoria de x sub i, otra vez por la sumatoria de x sub i, las metemos las dos en una sola. X, X por xy, lo cual daría la sumatoria de la de x sub i al cuadrado. ¿Sí? ¿Es eso lo que me estás diciendo? sí, profe. Bueno. Bueno, ¿qué dicen todos? ¿Están de acuerdo?
Bueno, una forma fácil de verificar ese resultado sería, por ejemplo, si x sub i tomara los valores, por ejemplo, 2, hagámoslo solamente con estos dos, 2 y 3. Entonces, si hacemos la sumatoria, ¿cuánto nos da? Sumatoria de las x sub i para ir desde el primer dato hasta el segundo dato. O sea que sería ¿qué? 2 más 3, lo cual nos da 5, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ahora decimos sumatoria. Entonces aplicamos esta, entonces ¿qué diríamos? Al hacer la sumatoria de x sub i otra vez por la sumatoria de x sub i, ¿a qué llego? La primera sumatoria me dio 5 y la otra también 5, eso nos da 25, ¿cierto? Ahora probemos si sí es igual a eso. ¿Será que es igual a la sumatoria de la x sub i cuadrado? Entonces diría, el primer dato, ¿cuál es? El primer dato es 2. 2 al cuadrado. Y el segundo dato es el 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Sí, para no hacer demostración, si no hacemos una forma típica es, si se tiene dudas sobre alguna propiedad matemática, pues hágala con numeritos a ver si sí se satisface. Y vemos que eso nos da ¿cuánto? 13, ¿cierto? Luego es incorrecto. ¿Sí ven? No se puede hacer eso. No podemos decir que la sumatoria de xy por la sumatoria de xy sea la sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? A ver, ¿qué se hizo su compañero que nos estaba planteando Sí, profe. esta...? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vemos que no, hay que mantenerlas separadas. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó si lo borré y no se borró? Espérate, a ver otra vez. Pero bueno, es importante por aquí. Es importante tener claridad acá en esas propiedades de las sumatorias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a despejar ahora sí el B1. ¿Cómo lo despejamos? Entonces, por supuesto que cogemos el B1 y ¿qué podemos hacer? Factoricemos. Entonces, en este caso nos queda ¿qué? B1, ¿factor de quién? ¿Qué me dicen? B1, factor de... Hagámoslo así. B1, factor de esta sumatoria. Sumatoria de las x sub i al cuadrado sobre n. ¿Menos qué? Menos la sumatoria de las x sub i al cuadrado. ¿Ok? Listo. ¿Igual a qué? Bueno, entonces nos va a quedar esta que está acá, esta que está negativa. Escribamos primero esa como positiva. Sumatoria de las x sub i por la sumatoria de las y sub i's. ¿Sí? Todo sobre n. ¿Ok? Y pasemos, y esta también a restar, también la restamos, menos la sumatoria de ¿qué? De x y y. Listo, pero podemos de una vez hacer esa suma para quitar esa n. Entonces coloquemos esto sobre 1, acá también. De tal manera que finalmente aquí llegamos con b sub 1. ¿Qué me dicen? ¿A qué resultado llegamos? Entonces, si hacemos esta operación de una vez, lo que tenemos acá, expresémoslo así, entonces sumatoria de las x sub i's por la sumatoria de las y sub i's, ¿ok? Menos
Y si se dan cuenta, eso también es diferente a este, porque esta es la sumatoria del producto XY por Y. Por eso es importante utilizar acá el paréntesis, porque acá se hace toda la sumatoria de las X sub I's y se multiplica por la sumatoria de las Y sub I's. ¿Ok? Bien, pero cuando hacemos esta operación nos va a quedar 1 y n por este, ¿cierto? O sea que todo esto está por n. Menos n veces. Y al mismo tiempo todo esto dividido entre n. Bien. Y todo este factor lo pasamos a dividir. Entonces, como nos queda de una vez al hacer la operación en cruz, pues también nos va a quedar sobre n para que no se eliminen. Y acá nos va a quedar la sumatoria de las X sub I's al cuadrado menos la sumatoria, bueno, también menos n veces porque estamos haciendo esta operación de una vez en cruzada, ¿no? Es decir, n por esto. N veces la sumatoria de las X sub I al cuadrado. Ahí no se simplificarían las n's, profe. Sí, claro, por eso nos va a quedar esta sumatoria de X sub... sí, claro, acá ya simplificamos las n's. Entonces ya esta n con esta n se simplifica y finalmente nuestro modelo, ¿cómo nos dio? Entonces ya escribámoslo acá grande. B sub 1 es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Entonces vean, pues ya lo escribimos lo que nos dio. No sería la sumatoria de XY por la sumatoria de Y menos, bueno. Espérame a ver qué hora me dio con los signos contrarios, a ver por qué. N. Bueno, la postre es lo mismo. Entonces la forma en que aparece el libro es multiplicando por menos 1. Es decir, en el libro va a aparecer así, este primer término, n veces la sumatoria de x y y positivo, y este aparece restando. ¿Sí? Simplemente sería multiplicar por menos 1 para cambiar el sentido. ¿Sí? No tiene mayor problema. ¿Qué pasa? Que no quiere dejar arrastrar. A ver si ya. Listo, entonces ¿cómo nos queda? Si se multiplica por menos 1, ¿no se altera la ecuación? No, porque multiplicamos por menos 1 arriba y abajo. Arriba y abajo. O sea, cambiamos el orden. Esta que está negativa la escribimos de primeras, menos la sumatoria de ¿qué? Sumatoria de x sub i. Sí, ahí me faltó indicarles que se multiplica por menos 1, tanto arriba como abajo. Y ahí sí se mantiene la ecuación. Es decir, abajo lo mismo, ¿no? Abajo lo mismo, es decir, primero este que va a quedar n por la sumatoria de x sub i al cuadrado menos la sumatoria de x sub i todo al cuadrado. Y ahí está. Esa es la forma en que vamos a calcular, deducimos el b sub n. Veamos que acá en el libro ya nos muestra, bueno, ahí hacen la primera derivación, pero no hacen más. Ya dicen, bueno, usted agrupe y desarrolle y llega a este resultado. Ya lo acabamos de hacer. Véanlo ahí. B sub 1 es n veces la sumatoria de x y y menos sumatorias de x por las sumatoria de y. Ahí están. Dividido n por la sumatoria de las x sub i cuadrados menos la sumatoria. Listo, ahí está. Detalla. Entonces así vamos a encontrar el B1. Bien. ¿Cómo encontramos? Bueno, y es importante
decir que mediante una equivalencia esto también se puede calcular así. Obsérvenlo. Donde la X barra son las X promedios y la Y barra son las Y promedios. Entonces esto es lo que se llama, también se puede igualar a la covarianza de XY. ¿Sobre qué? Sobre la varianza. ¿Ok? Pero la varianza ¿de cuál variable? La varianza de la variable X. Ya ahorita lo vamos a mirar en Excel. Y el B sub 0, pues el B sub 0 ya lo habíamos despejado de por acá, ¿cierto? El B sub 0, cuando lo despejamos, vean, lo podemos utilizar uy, ¿qué se me hizo? Este B sub 0. Bien, pero pues si ya tenemos el B1, entonces nos dicen, vea, utilice el B sub 0, vean el que habíamos obtenido, utilicen esta. Entonces utilice el Y barra, o sea, el promedio de las Y's, menos B1 por X barra. ¿Ok? Listo, entonces vamos a hacerlo para el modelito. Entonces a nosotros nos dan esto, la idea es tratar de llegar a lo que tenemos acá. Vamos a hacer eso entonces. Insertemos acá con los datos que tenemos, ¿sí? ¿O quieren ustedes que tomemos datos propios? Por ejemplo, peso y eso está bien. estatura de 10 de ustedes. ¿Qué me dicen? Bueno, hagámoslo con este ya para agilidad del dar a lo mismo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a... Entonces, esta variable es la que vamos a... Esa es nuestra Y esta es nuestra... perdón, al contrario, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos pronosticando acá? Esta es nuestra X y esta es nuestra Y. ¿Ok? Y esta es nuestra Y pronosticado. Entonces, ¿qué más necesitamos de acuerdo al modelo? Necesitamos el producto de X por Y, entonces vamos colocando eso. Bueno, simplemente cambiemos las variables reales, el nombre de variables reales y escribámoslo para no generar confusión. Es decir, esta es la estatura y este es el peso. ¿Ok? Entonces necesitamos el X por Y, entonces vamos haciendo eso, decimos igual al valor de X multiplicado por el correspondiente valor de Y. Y eso lo arrastramos. Listo, ya tengo las XYs. ¿Qué más necesito? Necesito la sumatoria de las X, la sumatoria de las Y's, necesito la sumatoria de las X al cuadrado. Luego hago eso, la X al 94 al cuadrado, es decir, igual el correspondiente valor de X al 94 al cuadrado. ¿Sí? Y también arrastro. Pero necesito son las sumatorias, ¿cierto? Las sumas. Entonces abajo hago las correspondientes sumas. Entonces acá voy a calcular la suma de todas las X. Simplemente inserto la suma. Le digo inicio, hágame la suma. Acá está el simbolito de sumatoria. ¿Ok? Presiono sobre él y automáticamente me trae la suma. Luego esta es la sumatoria de las X. Ya teniendo esa sumatoria, simplemente arrastro y ahí tengo todas las sumatorias que necesito. ¿Ok? Coloquémoslo acá en colorcito, un colorcito más llamativo, por ejemplo este azulito. Y ya no hago sino encontrar ahora sí el B1, a ver si sí es el que nos decían ahí. Listo, entonces, ¿qué nos dicen en el B1?
Bueno, veámoslo acá. Listo, en el B1 nos dicen n. ¿Cuál es n? N entonces es, si quieren escribamos la formulita, escribámosla, hagamos un copiado para que la tengamos ahí. Perdón, voy a copiar la imagen, pero no de acá, sino de acá. ¿Qué se me hizo? Se me cerró. Bueno, ahí lo teníamos, ¿cierto? Entonces la fórmula que dice, entonces vamos escribiendo. Entonces también decimos que n son ¿cuántos? Escribámoslo por acá para que quede n es igual, eran 10 estudiantes, ¿cierto? Entonces vamos reemplazándolo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Entonces empezamos n por la sumatoria de las x y y. Entonces decimos n, que es esto, por la sumatoria de las x y y, o sea, este valor 110.000. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Qué más dice la fórmula? Menos sumatoria de las x por la sumatoria de las y. Es decir, menos, hago clic donde está la suma de todas las x y lo multiplico por la suma de todas las y. Y hasta ahí tengo el numerador. Luego debo dividir. Luego entonces, ¿qué hago? Agrupo todo esto entre paréntesis para hacer la división. Y digo dividido y nuevamente abro paréntesis. Y me dicen dividido entre n, luego vuelvo a hacer clic en n, por, y nos dicen, estoy acá, n por la suma de todas las x al cuadrado. Ah, acá está, vea, la suma de todas las x al cuadrado. No, vuelvo y repito, no es sumar las x y elevar al cuadrado, no. Suma de las x al cuadrado, o sea, es esta celda E14. Y por último, ahora sí es menos la suma, ahora sí es la suma de las x. Entonces menos la suma de las x, pilas que es muy diferente como acabamos de verificar. Y esta sí la elevo al cuadrado, o sea, la aplico al 94 y al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Y ahí está, véalo, ahí está el modelo que nos decía que B1 es 6.13, que era lo que nos decían acá, véalo, 6.1376, ese es el B1. Entonces sí es correcto, ese ya es el modelo óptimo. Y ahora sí calculo el B sub 0, pero para calcular el B sub 0, recuerden que necesito calcular la X promedio. Entonces encontrémoslas por acá. X promedio igual y Y promedio igual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Bueno, eso sí ya hemos hecho laboratorios de eso. Digo Y igual promedio y selecciona todas las X. Sin incluir la sumatoria, ¿no? Porque los datos son estos. Y lo propio hago con las Y. Y igual a promedio. Busco la función promedio de las Y. Selecciono y Enter. Listo, ahora sí digo B sub 0 es igual a ¿qué? Recordamos la ecuación que decía la Y promedio. Entonces hago igual la Y promedio menos la B1 que ya calculé por la X promedio. Y ahí tengo mi B sub 0. Luego mi modelo es como. Entonces escribo mi modelo. Mi modelo es el Y pronosticado es igual a ¿qué? Es igual al B sub 0.
pongámoslo acá, más, voy a colocarle ahí porque estoy escribiendo el modelo, más el B1 igual al B1, y ese B1 que multiplica ¿a quién? A el X y correspondiente. ¿Listo? Y es lo que hicimos acá, véanlo. Acá entonces cuando calculo el peso pronosticado, es decir, el Y pronosticado, estoy escribiendo lo que me dio el B sub 0, que efectivamente es ese menos 266, más lo que me dio el B1 multiplicado por el correspondiente valor de X. Y ya se hace eso, se evalúa el error. ¿Listos? ¿Sí está claro? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, ¿cómo lo haríamos de la otra manera? Como la covarianza. También lo podríamos hacer como la covarianza. En ese caso calculamos las desviaciones. Desviaciones, entonces decimos, la primera desviación es cuánto se desvía algún dato X sub y con respecto a su promedio. Y también necesitamos la desviación de algún dato Y sub i, cada dato con respecto al promedio, ¿ok? Eso es para calcular la covarianza. Y para la varianza, pues también necesitamos, bueno, entonces, también necesitamos el X sub i menos el X promedio. A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo vimos en el primer corte. Las desviaciones al cuadrado, ¿se acuerdan? Para calcular la varianza. Listo, entonces empezamos a calcular la desviación en X. Decimos, el dato X sub i le restamos el X promedio. Véanlo ahí. Pero como el X promedio es el mismo para todos, lo fijo con la tecla F4. ¿Listo? Y ahí me queda con el símbolo dólar de que está fijo. Le doy Enter y arrastro. Bien, lo propio hago con las Y's. Entonces digo igual al dato Y sub i menos el Y promedio. Y arrastro. Observen que si le hago doble clic, pues él me va a buscar a llenar todo lo que tengo. Entonces hay que ser cuidadoso ahí. Entonces debe arrastrar hasta acá. Ah, bueno, pero ¿qué error cometí? ¿Quién me dice? Que no fijo la casilla, profe. No la fijé, si ven, ese fue un gravísimo error. Entonces la debo fijar antes de arrastrar. Entonces, ¿cuál es la que fijo? Entonces fijo el promedio, F4. Listo, ahora sí volvamos a arrastrar con más cuidado. Ok, si observan que los valores cambiaron. Y ahora el valor de la diferencia de las desviaciones al cuadrado. Entonces hago igual a la desviación en X al 94 al cuadrado, ¿ok? ¿Listo? Y como ya tengo acá las sumatorias, pues simplemente arrastro también estas sumatorias. Y ahí tengo todas esas sumatorias, ¿ok? Bien. Entonces calculemos primero la varianza, que es la que ya estamos más familiarizados. La varianza, ¿quién me dice? ¿La varianza es igual a qué? Los escucho. ¿La varianza igual a qué? Recuerden que es el promedio de las desviaciones al cuadrado, o sea que hago igual a
pico acá que tengo las desviaciones de x al cuadrado, ¿ok? Y lo divido ¿entre qué? Entre n. Entre n, pero como es una muestra, entre n menos 1. Menos 1. Entonces pico donde tengo n y le resto 1. Bueno, divido entre 9. Listo, vamos a ver y calculémoslo ahora con la fórmula de Excel, a ver si sí. Así es como lo van a hacer en el laboratorio, ¿no? Como siempre, haciéndolo manualmente y con la fórmula de Excel. Entonces dicen var poblacional o var muestral, en este caso es muestral, ¿cierto? Y le estamos calculando la varianza, pero para x. Vamos a ver si nos quedó bien, si no cometimos ningún error. Perfecto, véanlo. Ahí está. La forma manual, haciendo las desviaciones al cuadrado y sumando, y con la función directamente de var s. Así como hicimos en el primer laboratorio. ¿Sí lo recuerdan? Listo, muy bien. Ahora vamos a calcular la covarianza. Entonces la covarianza ya es... Esa no la habíamos visto, pero pues simplemente es la sumatoria del producto de las dos. O sea... bueno, pero acá tengo un error, que es que la covarianza debo hacer... Uy. Listo, entonces para calcular la covarianza, la formulita de la covarianza es ¿cuál? Entonces ya se las escribo para que ustedes me digan ¿y cómo la haremos entonces? La sumatoria de, bueno, 1 hasta n es, de x y menos x promedio por y menos x promedio, y promedio, perdón. Eso, muy bien. Entonces la Sobre covarianza es la sumatoria de la x sub y menos x promedio por y menos el y promedio. ¿Listo? Sobre n. Bueno, en este caso entre n menos 1 también. O sea que así como lo tenemos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué me dicen? ¿Qué me faltaría para poder calcular la covarianza de forma manual? A ver, ¿quién me dice? No, pues igualmente ahí ya están los cálculos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya está todo? Pues Sí. multiplicar x y por, o sea, hacer otra fila para x menos, o sea, la x y menos x promedio y multiplicarla por y por menos x, y promedio. Eso es lo que nos falta. Sí. Lo que nos falta es el producto de las dos. Entonces quiere decir que necesitamos hacer esto, véanlo. Entonces, porque acá tengo solamente la desviación de x con respecto a su media. Entonces, para la covarianza, lo que necesito es el producto entre ambas. ¿Ok? Es decir, copio esto. Si me deja, no me dejó. Bueno, escribámoslo ahí. Entonces, y sub i menos y promedio. Saben que acá me toca escribir y promedio porque no hay forma de colocarle la y barrita, pero es lo mismo, ¿no? O y media también podríamos decir. Es decir, ¿sí me están escuchando? Me parece que me hubiera quedado sin volumen. Aló, aló. Prueba de sonido. No me escuchan. A ver, aló, aló, aló. Sí, profe, no hay ruido. ¿Sí me están escuchando? Bueno. Listo, entonces digo, xy menos x promedio es esta, y la multiplico por y menos y promedio. ¿Ok? Bien. Hago doble clic para que se ajuste preciso y arrastro. Y a este que es el muy arrastrado, como dirían los abuelos, entonces le aplicamos la sumatoria, ¿cierto? Y ahí tengo la sumatoria de x y y, entonces con eso ya puedo calcular mi covarianza.
¿Por qué es covarianza? Porque observen que es teniendo en cuenta las dos variables. Entonces simplemente hago ya esa sumatoria. Y lo mismo, dividido entre el n que tengo por acá, menos 1. Y comparémosla con la formulita que me da directamente Excel. Observen que ahora dice covarianza P de poblacional y covarianza M, que es la muestral. Pero ahí sí me piden las dos matrices. ¿Por qué creen que me pida dos matrices? A ver, ¿quién me dice? Matriz 1, punto y coma, matriz 2. Porque son o sea, él calcula la sumatoria con eso. Tocaría darle y menos y promedio y aparte x menos x promedio. Eso es, tenemos que darle los datos. Entonces, los datos de X, punto y coma, no olviden el punto y coma, y luego los datos correspondientes a Y. Si lo hago en el otro sentido, va a dar lo mismo, ¿no? Porque el orden de los factores no altera el producto. Y véanlo ahí, si detallaron, digo exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer el B1 con la fórmula de la covarianza. Entonces con la covarianza, ¿qué decimos? Es igual a la covarianza, selecciono cualquiera que me dio lo mismo, y lo divido entre la varianza. Y véanlo, si se dan cuenta, funcionó perfecto. Entonces, acá está haciéndolo con covarianza dividido varianza, y acá está haciéndolo con la fórmula de todas estas sumatorias. Ok, bueno, yo les comparto este archivo si quieren, para que ustedes lo puedan reproducir, puedan comparar. Sí, cuéntame, a quien se le quedó abierto el micrófono y está tirando los cubiertos. Sí, sí les interesa el archivito, o igual ahí ya lo tienen en el video, ¿no? Sí, profe, no sería mal el archivo. Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Bueno, listo, entonces yo les comparto ese archivo ahí en el, bueno, ya después en el aula virtual, ¿listo? O creo que en el mismo laboratorio ahí hay varios archivos también, pero bueno, estaría bien este de la clase para que miren cómo hicimos la reproducción de todo y traten ustedes de irlo haciendo. En el video pues les va a ir mostrando los pasos y al tener el archivito también pues ahí pueden verificar verificar cómo se obtuvieron todos los parámetros. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda, dudas, inquietudes. Le damos guardar para que quede guardado acá de una vez en mi carpeta de... Ah, sí, ahí está en laboratorios. Guardémoslo como práctica laboratorio regresión 1. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Uy, nos ha rendido, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue deducir esas expresiones aplicando el método de los mínimos cuadrados, teniendo bien claridad sobre a qué nos referimos con la y estimada, que es el error, ¿ok? Bien, aplicando las derivadas parciales. Y de ahí, mediante la solución del sistema, pues llegamos a deducir esas fórmulas, ¿ok? Para hallar nuestros coeficientes de regresión, es decir, el B1 y el B sub 0, o los estimadores. Y de acuerdo a lo que dice el libro, pues también es igual a la covarianza entre x y sobre la varianza de x. Y ahí hicimos la comprobación. ¿Listo? Hicimos la tabla en Excel de cómo debemos hacer para el primer modelo. Necesitamos el producto de XY para hallar la sumatoria de las XY, la sumatoria de las X al cuadrado,
la sumatoria de las X y la sumatoria de las Y. Es decir, esta primera parte es para la primera fórmula. Podríamos colocarle acá un indicativo de que esta es para la primera formulita, ¿ok? Y la siguiente, que es para calcular ¿qué? Para calcular la varianza, la covarianza, es para hacerlo de la segunda fórmula. La segunda forma. Bien. Coloquémoslo acá en otro colorcito para que quede claro. ¿Listo? Bueno, como se dan cuenta hacer el manejo en Excel, pues es sencillo. Listo, ¿de qué otra manera podemos hacer nuestro modelo de regresión? Bueno, como hemos hecho, entonces también podemos ir a los modelos que ya trae Excel por defecto. Recordemos que eso aparece acá en datos, análisis de datos. Si alguien no lo tiene habilitado, pues ya saben que se habilita en archivo, opciones, y estando ahí en opciones le dicen complementos, ¿sí? Como hemos hecho en los laboratorios 1 y 2. Complementos, ahí está, complementos de Excel, botoncito ir, y ahí aparece para chequearlo y darle a aceptar. Acá pues como ya lo tengo, entonces debe aparecer acá, en datos, análisis de datos. Que también ustedes lo van a hacer en el laboratorio del jueves. Y ahí entre las herramientas, entre las diferentes funciones para análisis, pues por supuesto que busco ¿cuál? Pues busco la que dice regresión. Y me va a pedir, bueno, ¿cuál es el rango de la variable respuesta? O Y, variable también conocida como variable ¿qué? Dependiente. Lo doy. Observe que seleccioné también la letra Y. O sea que le tengo que dar rótulos. Quedaron rótulos en la primera fila. Selecciono lo correspondiente a la variable de entrada X. También le di también incluyendo X, por eso también debe ser consistente con los rótulos. Y le voy a decir rango de salida, ¿dónde quiero que me haga el análisis? Pues démoslo por acá. ¿Y qué más le debo dar? Entonces también voy a calcular los residuos. Los residuos es la sumatoria de esos errores. ¿Ok? Bueno, por ahora con eso será suficiente. Le doy a aceptar. Y ahí está. Vean, entonces me dice coeficiente de correlación múltiple. Bueno, también da ese que no lo hemos visto. El coeficiente de determinación. Y me hace el análisis de varianza, el ANOVA. Y los coeficientes en sí que calculé son estos, véanlos ahí. Entonces acá está el intercepto, es decir, el B sub 0, véanlo ahí, que es nuestro menos 266.53, y el B1, que es 6.13. Entonces aparece acá, donde dice coeficientes.